Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Nuestra lección de hoy es para estudiar y meditar. Nuestro texto para estudiar y memorizar dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Durante la semana aprendimos que, número 1, el Salvador profetizado vendría no como un rey temporal para librar a la nación judía de opresores terrenales como ellos lo esperaban, sino como hombre entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. En segundo lugar, Jesús sufrió y murió para que nosotros tengamos vida. El justo se entregó por los pecadores. Todo esto fue predicho con increíble exactitud por Isaías, el profeta evangélico. En tercer lugar, la persona más poderosa que ha existido sobre esta tierra soportó las burlas y el desprecio sin defenderse ni airarse. Para traer el pan de vida a sus enemigos, nuestro Salvador dejó su hogar en los cielos, aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las calumnias y la persecución. Jesús no les hizo frente, sino expresando su amor perdonador. En cuarto lugar, el profeta evangélico presenta en sus relatos en forma de poesías que Jesús pasa de la exaltación a la cruz y de la cruz a la exaltación. El quinto aprendizaje de la semana fue que Jesús no protestó ni se quejó para defenderse. El silencio fue la evidencia de una sumisión total e incondicional. Lo que el Mesías hizo, lo hizo voluntariamente y con alegría, a fin de que el pecador condenado pudiera ser salvado. Y ya en el sexto lugar vemos ahora un siervo sufriente que muere. La muerte del siervo de Dios proporcionó una expiación aceptable y efectiva del pecado que había ocasionado la pérdida. Ese sacrificio era esencial para la redención y la restauración del hombre. El sacrificio de Jesús podemos decir que fue completo y aceptable, a tal modo que afecta el pasado, el presente y el futuro. Es por esto que aunque los ángeles querían tomar el lugar de Cristo, no podía nadie más tomar ese lugar, porque solo Cristo, solo el Cordero de Dios, es quien puede quitar el pecado del mundo. Vamos a las preguntas para dialogar. Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9, desciende a las profundidades del abismo, la muerte y la sepultura del siervo. ¿Cuántos aspectos de estos versículos se cumplieron al final de la vida de Jesús? Según Mateo 26, 57 al 27, 60, el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 53, hasta el capítulo 15, versículo 46, el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 54, hasta el capítulo 23, versículo 53, y el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 12 al capítulo 19, versículo 42. Entonces, ¿cuántos aspectos de estos versículos de Isaías se cumplieron al final de la vida de Jesús? Jesús fue angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, nadie se preocupó de su causa, fue cortado de la tierra de los vivientes, fue herido, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Todo esto se cumplió al final de la vida de Jesús. Ahora, fíjate en la última cita de Ellen White sobre que la muerte de Cristo magnifica la ley. ¿Qué quiere decir ella con eso? ¿Cómo entendemos su muerte como prueba
de la perpetuidad de la ley? La cita quiere dar a entender que el pecado tiene consecuencias y por eso Jesús, sin pecado, tomó nuestro lugar y cargó con nuestros pecados y recibió nuestro castigo. Esta muerte de Jesús magnifica la ley porque sabemos que el pecado es transgredir la ley, según 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Aunque Jesús no transgredió la ley, sino que se hizo culpable tomando nuestro lugar, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, Jesús se hizo pecado por nuestro lugar, o sea, por nosotros, tomando nuestro lugar. Y debemos entender que se mantiene la perpetuidad de la ley por esta razón, porque tuvo que venir la divinidad a morir por la humanidad. Por esa razón tuvo que venir Cristo a morir por nosotros. Tuvo que Él tomar nuestro lugar, porque quiso enseñarnos a nosotros que en la carne podemos vencer el pecado. Y por esta razón no se abolió la ley ni nada por el estilo, sino que se cumplió la ley. Cristo cumplió la ley al morir en nuestro lugar. Otra cosa que queremos puntualizar es que la muerte del siervo de Dios proporcionó una expiación aceptable y efectiva del pecado que había ocasionado la pérdida. Ese sacrificio de Cristo en la cruz era esencial para la redención y la restauración del hombre. Por esa razón, Cristo, al morir, está cumpliendo con los requisitos de la ley. Mis queridos amigos, esta semana hemos podido gozar de este tema del siervo sufriente y hemos vuelto otra vez a meditar en aquel que se sacrificó por nosotros para que hoy tú y yo fuésemos salvos al invocar su nombre, al lavar nuestras vidas, nuestros pecados en su sangre. Al confesar nuestros pecados a Cristo, nosotros podamos ser perdonados y santificados a través y por medio de Él y su justicia. Amigo querido, eso es todo por este día. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.